quiero darle la bienvenida a Héctor Ibarzábal. Se encuentra en Vancouver, Canadá, y yo quiero platicar de muchas cosas contigo este día. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Adriana? Gusto saludarte desde aquí en Vancouver. Un lunes sin duda muy extraño, caray. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Héctor, es que tú lo estás viviendo ahora sí que en carne propia, ahí en Vancouver, ahí en Canadá, y pues no me podrás negar que se trata de unas elecciones muy importantes, las más importantes a lo mejor en la historia de Canadá, porque se está jalando este reflector. Quiero platicar contigo porque pues ahora sí que eres un jovenazo, ¿no? De la gente joven de ese país, los que pues tienen ahora sí que las riendas del país en sus manos. Eso es lo que es, ¿no? Yo quería platicar contigo sobre estos ataques que ha hecho, vamos a llamarle ataques porque pues así es como lo están viendo, ¿no? Ataques del presidente de Estados Unidos, que estamos viendo que resucitaron al Partido Liberal, que la tenía perdida en un momento, ¿no? ¿Cómo sientes tú, así entre los de tu generación, entre la gente que ahorita está empujando la fuerza laboral de los Estados Unidos, los jóvenes que están pues tomando entre las manos este país? ¿Cómo sientes el nacionalismo en este momento en Canadá? ¿Tú sientes que hay así como un patriotismo, que la gente está enojada con Estados Unidos, que está enojada con Donald Trump? Platícame. Muy acertado tu comentario, porque en verdad a los liberales les cayó como anillo el dedo que se haya soltado Trump con el tema de los aranceles y ataques directos, como tú dices, a la autonomía y a la economía y entre comillas, a la gente canadiense, porque el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que venía con mucha atracción en los últimos par de años y como dijiste, tenía 20 puntos por encima de los liberales en las encuestas. En cuanto empezó a hablar Trump en contra de Canadá, tienes que entender que los canadienses tienen el tema de los programas sociales y la mentalidad y la ética y la demográfica, como has hablado todo en el pasado, el tema de los woke o no woke, el tema social es muy, muy, muy candente aquí en Canadá. Entonces, los conservadores, de cierta forma, su ideología iba tal vez un poco más alineada con el lado nacionalista que aplica Trump para su propio país en Estados Unidos. La retórica era un poco similar de este lado, pero entonces al momento de entrar estos ataques, yo pienso que los conservadores se quedan un poco perdidos de identidad porque no les queda de otra más que voltearse también en contra de Trump. Entonces, de cierta forma, se empezaron a perfilar un poco más con los liberales. Eso para mí, yo lo vi y siento que generó mucha confusión en el electorado y entre las personas, ya que los liberales inmediatamente tomaron una posición mucho más antitrumpista y a los conservadores les costó un poco poder calibrar para encontrar su lugar en esa discusión, ¿no? Mark Carney famosamente habló de cómo la relación que habían entablado con Estados Unidos a través de todos estos años, integración económica, cooperación entre seguridad y la militar, ha terminado. Así planteó Carney la situación y por otra parte Poilievre no supo en realidad dónde encontrarse. Ciertamente el sentimiento nacionalista ha crecido muchísimo en las últimas semanas, si no es que el último par de meses, nuevamente a raíz de los aranceles que de cierta forma tienen congelada la economía canadiense. Si hoy en día tú te paseas por el súper, vas a encontrar como todos los productos en los estantes, si son producidos aquí en Canadá, tendrán su banderita canadiense, y si son productos americanos, casi que los ponen a un lado y están fomentando mucho el que la gente apoye mucho a Canadá internamente, pero ciertamente yo diría que la clase joven y la clase trabajadora, por lo general, al menos en mis círculos, están a favor de los conservadores, pero nuevamente el tema o la variable aquí de Trump vino sin duda a cambiar la elección drásticamente. Sí, totalmente. A mí me llama muchísimo la atención este tema de la oferta que hace Donald Trump para decir que la única cosa sensata para los canadienses en realidad es sumarse a Estados Unidos como el estado número 51, que fue realmente lo que enojó al canadiense, ¿no? Le picaron ahí en su orgullo. Pero tú, ahí en tu círculo, como dices tú, ¿cómo sientes eso? O sea, ¿lo ven como una locura? ¿Eso los separó? Si yo fuera... ¿Me escuchan? Perdón, estoy escuchando un poco de estática.
Ahí está. Si me fueran a preguntar a mí o si fuera yo a levantar una encuesta con la gente que yo conozco y en los círculos en los que yo me muevo, yo te podría decir que entre un 20 o 25% de las personas tal vez estarían a favor de incorporarse como... ¿Me escuchan? Sí me pueden escuchar. Ya. Yo te tengo... Ahí está, perfecto, una disculpa. Ya. Sí, te decía, vuelve a empezar. Sí, claro que sí. Si yo fuera a encuestar tal vez en mi círculo de conocidos y laboral de industria y más en el que yo me muevo, yo te podría decir que tal vez, sí pesa el orgullo canadiense, pero muchos tienen la medida y la madurez para entender que Trump puede tener un poco de razón en términos del poderío económico que tiene Estados Unidos y la posición tan complicada en la que se encuentra Canadá con esta nueva noción separatista o de isolación en contra de la incursión de Trump en Canadá, pero hoy en día los canadienses son los vecinos incómodos de Estados Unidos, ¿no? Siempre han estado aquí, siempre han tenido una relación muy amigable, entonces yo diría que si fuera a hacer yo una encuesta así rápida con conocidos, amigos, compañeros de trabajo y demás, tal vez un 20 o 25%, sin pensarlo mucho, estarían a favor de incorporarse como el 51 estado. Sí. Lógicamente, la retórica a nivel más grande nunca va a correr en ese sentido porque todos tenemos ese espíritu patriota y de defender a nuestra nación. Entonces, los canadienses no se la compran, ¿no? Y por eso mismo es que los liberales tomaron tanta ventaja en las elecciones. Sí, siento que ese fue el talón de Aquiles del Partido Conservador. Si esa propuesta no lo hubiera llevado Donald Trump, la tendrían ganado porque, pues, parte del hartazgo que se tiene hacia el Partido Liberal es la crisis que se está sintiendo hoy en Canadá y que seguramente tú la percibes en tu círculo. Dice en su eslogan Pierre Poilievre, que es Poilievre, que es el candidato conservador, que por primera vez en la historia de Canadá, las parejas jóvenes, como puede ser tú, las parejas jóvenes no pueden en ese momento comprar una casa, cuando antes no pasaba, cuando antes, estoy hablando que será unos 20 años quizás, era posible el sueño canadiense que se podía, pues uno como pareja joven, hacerse de una casa, vivir en un lugar donde no hubiera crimen, todo esto que trae en su eslogan el candidato conservador. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte, Héctor? Pues sí, para mí es muy latente la poca responsabilidad fiscal que han tenido los liberales. Como te decía anteriormente, para mí lo más evidente es que la narrativa o el diálogo en torno a movimientos sociales, temas de identidad, de género, de migración, todos estos temas que tal vez no permean tanto en un país más grande como Estados Unidos, aquí pueden llegar a mover la balanza muy radicalmente, ¿no? Los programas sociales son abundantes, la juventud, muchos no pueden encontrar trabajo, entonces están literalmente a la merced del gobierno de seguir entregándoles dinero para seguir avanzando y eso sin duda juega, ¿no? Entonces, toda esa noción va del lado de los liberales. La gente joven, la gente que trabaje más, entiende que unas políticas fiscales conservadoras serían mucho mejores para su economía, pero hasta ahora no han logrado ser mayoría, ¿no? Y lo que parecía algo certero, que por fin iba a haber un cambio de mandato, que después de 10 años de Justin Trudeau pudiera entrar un conservador al poder, en las últimas semanas se han evaporado. Sí, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Es curioso cómo esta retórica, como dices tú, que se practicó en los Estados Unidos y llevó a Donald Trump al poder, no podría, porque no doy por hecho que gane ya el liberal, vamos a esperar, pero podría no haber surtido el mismo efecto en Canadá, porque Pierre Poilievre, pues prácticamente lo que ha hecho es imitar un poco la retórica, la narrativa de Donald Trump con el Canada First, porque de hecho ese es su eslogan, similar al de Donald Trump, todo lo que es anti-woke, como dices tú también, que fue lo que acribilló a los demócratas aquí en los Estados Unidos, el anti-encierro que se dio con el COVID, la pro-criptomoneda, todo esto es lo que trae el Partido Conservador, el candidato conservador, pues este eslogan de Canada First for a Change, que es el eslogan del candidato
conservador estilo Trump, fomentar lo que es Made in Canada, asegurar las fronteras, o sea, estamos hablando de las mismas promesas que llevó a Donald Trump en su campaña y que lo llevaron al poder. Eso no está cuajando en los jóvenes canadienses como sí cuajó en los jóvenes de Estados Unidos, al parecer. Yo pienso que simplemente dejó de ser compatible, porque como lo dijiste bien, Poilievre, al menos en mi opinión y desde mi perspectiva, era mucho más compatible con el mensaje que impulsaba Trump, pero al volverse algo ahora sí que tan cercano al corazón de los canadienses como es defender a Canadá mismo, yo pienso que ese fue el punto que volteó la moneda en las elecciones, ¿no? Y pues Poilievre no supo en realidad cómo reaccionar y se portó tal vez de la misma manera que Carney, apelando a ese patriotismo innato que se percibe en las personas, ¿no? Es decir, tenemos que cerrar a Trump no queremos absolutamente nada que ver, cuando tal vez muchos de los conservadores hubieran esperado una reacción mucho más cooperativa, mucho más pacifista para más bien conseguir acomodarse con Trump y resolver los temas por ese lado, porque yo creo que el que tiene las de perder si se crea esta separación total económica en temas de seguridad, en temas militares y demás, el que va a salir perdiendo sin duda es Canadá. Bueno, pues no sé si tenemos por ahí que nos pongan, no sabemos cómo vamos, no sé a qué hora darán los resultados, no sé si tienes algo por ahí. Tenemos ahí, nos ponemos, bueno, aquí tenemos, vamos a poner rápidamente una imagen de cómo se dieron las votaciones, si me lo permites, y ahorita seguimos platicando. A ver si tenemos un video por ahí también. ¿Me lo corren? Bueno, ahí está la votación. Y luego también tenemos por ahí cómo van las encuestas. Me parece que es el New York Times. No sé si me lo pueden correr. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí claramente, Héctor, estamos viendo que está muy parejo. Así como que va a arrasar el Partido Liberal, no lo creo. Está muy parejo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, estamos recibiendo los resultados de las provincias que están en el este antes de empezar a escuchar de British Columbia y de Alberta, tal vez. Tradicionalmente, Quebec y Ontario tienden a ser más liberales. Quebec es conocido famosamente por ser una de las provincias menos económicamente proficientes aquí en Canadá y tienden a estar muy apegados a los programas sociales. Entonces, esos votos siempre tienden a favorecer a los liberales. Aquí en British Columbia y especialmente en Alberta, que tal vez sería comparado con el Texas de Canadá, ciertamente los conservadores tienen mucho más energía y mucho más pila y veremos cómo se acaba dando eso. Pero en tema de los asientos que tienen los representantes por provincia, sin duda Ontario con 122 y Quebec con otros 78 son las provincias con más empuje, con más valor. Alberta solamente tiene 37 y British Columbia solamente tiene 43. Y de hecho creo que fue el ministro de Alberta, o más bien los conservadores de Alberta, los que llegaron a decir también famosamente que si no le interesaba al resto de Canadá, que Alberta se podía con mucho gusto incorporar a los Estados Unidos. Entonces es un momento muy extraño en la política canadiense. La separación está como nunca. Yo nuevamente pienso que está impulsado por motivos sociales, por temas de con quién se alinea la gente en el ámbito social y también entre la juventud. Eso es lo que llega a jalar mucho más que el ámbito político, que a mí personalmente me sorprende mucho porque la gente debería estar más preocupada por sus, ahora sí que intereses económicos de sus familias a largo plazo, pero ahorita se convirtió en defender a Canadá y entreparse a esa retórica totalmente antitrumpista. Sí, creo que sí, lo dices claramente. Siento lo mismo que tú, que si no hubiera sido por la llegada de Donald Trump, no estarían hablando de eso, sino que estarían hablando de lo que importa realmente, que es las casas por los cielos, no se puede comprar, la migración ha hecho ya desbordado, el sistema de salud ya de por sí desbordado. Oye, nada más curiosidad, porque aquí los colores son al revés que en Estados Unidos, ¿no? Allá sí, los liberales son rojos y los conservadores azules, o sea, al revés. Azules. Al revés. Oye, te quiero poner el Truth Social de Donald Trump, porque al parecer Donald Trump trató de apoyar al candidato liberal, lo cual resulta un poco extraño, ¿verdad? Pero miren lo que pone aquí Donald Trump, dice, buena suerte a toda la gente de Canadá, elijan al hombre que tenga más fuerza, sabiduría para, pues,
recortar sus impuestos a la mitad, aumentar el poder militar, bla, 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 todo esto. Y yo no sé de quién está hablando Héctor. O sea, ¿tú qué me puedes decir? Bueno, es que para mí es muy interesante porque yo pienso que a Donald Trump luego no le dan suficiente crédito. Para mí él está jugando ajedrez en 4D, no en 3D. Y para él yo pienso que un gobierno liberal representa tal vez el tener un poco más de fuerza en la negociación o tal vez el tener la mano por arriba en las fuercitas, ¿no? Poilievre sin duda sería un candidato que llevaría a Canadá a un posicionamiento mucho más mesurado, más responsable fiscalmente, impulsando más autonomía en temas de economía y demás. Y los liberales, pues ahora sí que es lo mismo que en lo que lleva Canadá los últimos 10 años, ¿no? Y la realidad es que nadie está contento después de 10 años de Justin Trudeau, pero los humanos pecamos de tener memoria muy corta. Entonces, nuevamente, cuando abordan esta retórica nacionalista, mucha gente se acabó yendo por los liberales para contrarrestar a Donald Trump. Y aunque no lo hemos visto en la era moderna, no sabemos en realidad si las ambiciones de Trump son en convertir a Canadá en el 51 estado o no. Sería interesante ver cómo evoluciona esto, porque nuevamente Canadá está, al menos como lo dicen los locales, los que nacieron y crecieron aquí, está dividida como nunca y refleja mucho lo mismo que sucede en Estados Unidos. Entonces, para mucha gente es un momento muy extraño en la política canadiense. Ya lo creo. Bueno, pues estaremos a lo mejor mañana ya tendremos resultados, ¿tú crees? ¿Para cuándo se están proyectando? No estoy seguro, la verdad. No sabemos todavía. No estoy seguro. Pero están empezando, cerraron las, ¿cómo se llaman? Las casillas apenas hace un par de horas en el este, aquí en Vancouver, en British Columbia, que es el tiempo del oeste. Deberían de estar cerrando en aproximadamente 10 minutos a las 7 de la noche, hora local. No, y Vancouver precioso en este momento con todos los cherry blossoms, ¿no? Es un paraíso ahorita, un lugar lindo donde vives. Oye, pero pues lo que oscureció y lo que puso de luto a las elecciones, nada más para terminar esta plática contigo, pues fue el terrible accidente, ¿no? Que tuvieron, el fin de semana fue noticia también este atropellamiento masivo justamente ahí en Vancouver. Me parece que cerca del Queen Elizabeth Park, ¿no? Dicen que no fue ningún tema de terrorismo, pero qué cosa tan terrible, ¿no? Pues sí, mucha gente lo denomina como el día más oscuro en la historia de Canadá. Para proveer un poco de contexto, el sábado 26, aproximadamente a las 8 de la noche, 8:14 de la noche, está a unos minutos de oscurecer, en el Festival Cultural de los Filipinos, aquí muy cerca de Downtown, en Vancouver, el Festival Lapu-Lapu, que celebra a una figura independentista de las Filipinas, Lapu-Lapu, quien logró detener a Fernando Magallanes en el año 1521 en la primera incursión colonizadora viniendo de Europa. Pues estaban juntos aproximadamente durante el día. Se estima que hubieron 100,000 personas yendo y viniendo de este festival que habían organizado en un par de cuadras aquí en Vancouver, cuando una persona ya identificada como Adam Law, de 30 años, llegó con su camioneta, logró evadir un par de barricadas de madera y corrió su vehículo, una camioneta, aproximadamente 3 cuadras, lleno de todos los peatones y asistentes al festival cultural que mencionamos, ¿no? Es una gran tragedia. Circularon en redes unos videos en verdad terribles que ya todo el mundo pidió que por favor los dejen de compartir, ya que muchos eran bastante gráficos. Hasta el día de hoy se reportan oficialmente 11 fatalidades, pero hay docenas y docenas de personas todavía en el hospital. No hubo así que ningún respeto ni ninguna distinción. Niños, adultos, ancianos, todos estaban ahí celebrando a Lapu-Lapu, cuando para mí, para mí sí parece ser un ataque terrorista, ¿no? Pero nuevamente le atribuyen más causas de salud mental y demás, que nuevamente pues es un tema muy candente en Canadá respecto a las elecciones. Es un tema de migración. También yo lo logro percibir de esa manera, pero mucha confusión, porque Canadá es conocido por ser extremadamente pacífico. Estos eventos son extremadamente raros, y luego todavía encima del incidente el sábado por la noche, el domingo se corrió aquí en Vancouver una de las carreras más populares del año, el famoso Sun Run, que también logra
invitar a más de 40, 50 mil personas a correr 10 kilómetros. Entonces fue un día muy extraño ayer domingo de mucha confusión, porque la gente por una parte estaba lista para salir a las calles a celebrar el regreso a la primavera, el regreso al sol, y por otra parte, pues el atentado más grande que se pueda recordar en la historia de Canadá. Terrible situación. Pues sí, esas cosas que son terribles y que dejan ya una mancha tan terrible ahí en Canadá. Héctor, te agradezco muchísimo el que hayas estado hoy en el programa, que nos hayas dado tu punto de vista desde ahí, desde Vancouver, Canadá, sobre estas elecciones tan importantes, qué es lo que está pensando la gente de tu generación, que me parece muy interesante, y saber qué es lo que se está viviendo por allá. Gracias, Héctor. Disfruta los Cherry Blossoms. Y gracias por la invitación. que se repita. Pronto. Que se repita. Claro que sí, con gusto, cuídate. Gracias, Héctor. Héctor Ibarzábal,